Bienvenidos al nuevo video de la clase de Power BI, el curso de Power BI. En esta clase vamos a aprender lo siguiente. Vamos a crear las dos diferencias entre una columna condicional y una columna calculada. ¿De acuerdo? Estamos en la base, en nuestra tabla de empleados, y en nuestra tabla de empleados vamos a basarnos en algo que se llama el salario. ¿De acuerdo? Pero vamos a imaginarnos dos condiciones importantes. Una condición es que si miramos los salarios, tenemos que nuestro salario mínimo es 2100 y nuestro salario mayor es 24.000. ¿De acuerdo? Si quisiéramos hacer una condición en el cual estableciéramos que las personas que ganan menos de 5.000, ¿de acuerdo? Y los que ganan mayor a 5.000 y menor a 15.000 tuvieran una bonificación del 10%, y los que tengan más del 15.000, los que ganen más de 15.000 tienen una bonificación del 2%, pues que le aplicará esos valores correspondientes al salario, como crear unas columnas condicionales. Query Editor tiene dos formas de establecer una columna condicional. La primera que vamos a ver es la columna condicional por defecto, que la encontramos en la pestaña Add Columns, y vamos a encontrar Conditional Column. Al momento que yo doy clic, me va a aparecer el cuadro desplegable donde me dice agregar una columna condicional. El nombre de la columna voy a poner columna condicional. Columna condicional. ¿Listo? Sus parámetros están basados frente a la función if, que es una función que pertenece a los árboles de decisión. No se preocupen, no es nada sencillo. Miremos a continuación qué va a pasar. La columna sobre la cual vamos a trabajar va a ser el salario. En el salario es donde encuentro los valores correspondientes al salario de cada empleado. Lo que vamos a definir es una columna en el cual al mirar el salario, si es mayor a determinadas condiciones, pues nos dé un valor de salida de acuerdo a los criterios que especifiquemos. Tengamos presente que esta columna condicional solo nos deja poner estados de valor, más no nos va a permitir hacer operaciones. Ya se van a dar cuenta. En este caso, tengo el salario, ¿de acuerdo? La columna salario la tengo acá. El operador que voy a hacer es que lo primero que voy a hacer es que voy a mirar si es menor a qué valor, un número entero, a 5.000. ¿Listo? Si es menor a 5.000, su valor de salida va a ser el 10%. Voy a agrandarlo un poco, voy a generar el 15%. ¿Listo? Si no, voy a agregar una nueva regla. Aquí estamos hablando de un si anidado, que evalúa una condición a partir de otra. Evalúa la parte de negación, un nuevo árbol de decisión. De nuevo voy a evaluar el salario y voy a decir, bueno, entonces, si no es mayor a 5.000, puedo evaluar la condición de dos formas. Es que puedo decir que sea mayor a 15.000. Ya se van a dar cuenta porque lo hago así. ¿Listo? Y si es mayor a 15.000, que le dé el 5%. ¿De acuerdo? De lo contrario, que sea el 10%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si salario es menor a 5.000, denle en el 15% de comisión. A menor salario, mayor comisión, para este ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora lo que evalúa es que si es mayor a 15.000, pues entonces que le dé el 5%. Y si no se cumple ni esta ni esta, pues que se va a cumplir lo que está entre 5.000 y 15.000, que sería desde 5.000 hasta 10.000. O sea, lo que esté menor a 15.000 y mayor a 5.000. En este caso, ocuparía el 10%. ¿Qué va a pasar? Él solo me va a poner una columna informándome quiénes tienen el 15, quiénes tienen el 5 y tienen el 10%. Miremoslo a continuación. Voy a dar OK. Me agrega el nuevo paso. Me crea la columna condicional. Me dice el 5%, el 10%, el 15%. Si quiero puedo configurar esto para que sea porcentaje. Y tenemos nuestros valores de porcentaje. ¿De acuerdo? Si miro lo siguiente, dice el 5% es para los que sean mayores a 15.000. Perfecto. El 10% son para los que están entre 15.000 y 5.000. Perfecto. Y cuando llego a los de 15.000 es porque ¿qué? A los del 15% es porque son menores a 5.000. ¿De acuerdo?
Pero entonces pasan dos características acá. La primera característica es que este valor es solo informativo, o sea, solo me va a poner un estado. No puedo aplicar el porcentaje correspondiente. ¿Qué tendría que hacer? Crear una columna condicional que multiplicara los dos valores. Es una forma. Miremoslo cómo se hace. Ahora no va a ser una conditional column, sino que voy a hacer una custom column, que es una columna personalizada. Si hago una custom column, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que voy a decir entonces es bonificación. La bonificación, todo lo que vamos a escribir en esta columna personalizada va a estar con base en lenguaje M. Entonces, ¿cuál es la estructura inicial? El lenguaje M nos va a verificar en la parte de abajo si tenemos errores en la sintaxis, y estos errores de sintaxis los vamos a ir viendo a medida que vayamos escribiendo. Lo primero que voy a hacer es que voy a coger el salario y sencillamente lo voy a multiplicar por. En este momento dice el token aún se espera evaluar la expresión del token. Si yo le digo muéstrame el error, pues él me va a decir no ha especificado nada por qué multiplicarlo, y lo va a multiplicar por mi columna condicional, que fue la que creamos previamente. Evalúa, no tengo ningún error. Si doy clic acá, me va a llevar a un lugar donde puedo encontrar mucha información acerca del lenguaje M, y les va a ayudar a ustedes a profundizar en cada cualquier duda que tengan. Y si doy OK, pues efectivamente ya estoy teniendo la bonificación de acuerdo al porcentaje que apliqué sobre el salario, ¿de acuerdo? Pero digamos que estas bonificaciones así se vuelven un poco tediosas, porque yo lo que quiero es no calcular por independiente cada valor, sino que yo quiero que aplicarlo directamente desde el cálculo inicial. ¿Qué vamos a hacer? Para no crear esta columna condicional de esta forma, lo que vamos a hacer es crear la columna condicional a partir de la columna personalizada. Entonces lo que primero vamos a hacer es columna personalizada, y la fórmula que evalúa la columna condicional es la fórmula del if. Entonces miremos lo siguiente. Sí, y aquí vamos a tener presente unas cosas. El lenguaje M no establece ni paréntesis y las variables están encerradas en corchete. Algo muy importante, se van a dar cuenta al final, es que hay que tener cuidado con los espacios que se deje de la declaración de la fórmula y la variable, y si está en mayúsculo o en minúsculo. Ahorita les voy a mostrar en qué momento falla. Si yo digo en este momento sí, voy acá y especifico si salary, ¿de acuerdo?, es menor a 5000, ¿de acuerdo? Como es un número, no tengo que cerrarlo entre comillas, no se preocupen. No es un separador por comas como en Excel. Tengamos presente que estamos trabajando en una estructura de lenguaje M. El separador en este caso es el then, que es el entonces. Voy a utilizar que salary va a ser multiplicado. Tampoco puedo poner de esta forma el valor a multiplicar, porque va a quedar mal. Lo que debo hacer es 0,05%. El token es porque es punto. ¿Listo? Algunas veces es punto, algunas veces es coma. Y lo que estoy diciendo, si salario es menor a 5000, entonces multiplique el salario por el 5%. De lo contrario, sería el else. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero tengamos presente que nosotros evaluamos una condición doble. Entonces vamos a hacer else if. ¿De acuerdo? El else if determinaba entonces que nuestro salario, podemos bajar esto, podemos con shift enter bajar la expresión de la línea y va a seguir formulándose que salary, si es mayor, o sea, evalúo lo que está por fuera de la cadena, a 15000, ¿de acuerdo? Entonces salary, listo, va a ser multiplicado por, estoy diciendo que salary no es por el 0.5 sino el 0.15, ¿de acuerdo? Y salary va a ser multiplicado por el 0.05. ¿Listo? Tenemos presente que acá puede haber una variación entre las comas y el punto. Y por último, evalúo que si no se cumplen las demás condiciones, salary va a ser, voy a bajar esto una línea más con shift enter. Disculpen, que salary va a ser multiplicado por el 0.1. ¿Listo? Que sería el 0,10. En este ejemplo en particular, vemos que primero no hay errores de sintaxis, no se están presentando ningún
no hay ningún problema previo en la sintaxis. Pero por ejemplo, si yo cambiara el if, ahora le pusiera if en mayúscula, de inmediatamente me dice que se presentó un error en la expresión. Si yo digo mostrar error, él me enseñará el then, pero es que no es el then, es el if que lo acaba de cambiar a mayúsculas. Es algo que me gustaría, es algo que fácilmente no se descubre debido a que siempre está señalando el then y se pensaría por default que es el then el que tiene el, el error, pero en teoría es la estructura que cambia de minúsculas a mayúsculas. ¿De acuerdo? En algunos casos, de acuerdo a la configuración regional del equipo, es necesario dejar un espacio entre el separador o el valor que se puede, la expresión que se va a hacer frente al número entero para que no detecte errores. ¿De acuerdo? Es de acuerdo al computador en el que se esté trabajando. Si doy OK, me crea una columna, verifica los valores correspondientes. El 15% tengo, el 15% está ok, tengo un 0 de más. Ahora sí. Y ok. Listo. Entonces verificamos frente a la columna que hemos trabajado por independiente y verificamos frente a la columna que hicimos personalizada directamente utilizando la función if con lenguaje M con la expresión del then, ya utilizando el si anidado, y pues encontramos que nuestros valores son iguales. Otra cosa, si queremos evaluar una expresión como el AND o el OR, que son componentes componentes adicionales, esos componentes adicionales van evaluados dentro de la estructura. Por ejemplo, si yo digo que si el salario es menor a 5.000 y el salario, ¿de acuerdo? Y el salario es mayor a 2.000, entonces multiplique salario por 0.15, ¿de acuerdo? Esto es una forma de aplicar una función AND, que se evalúan dos expresiones al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Se evalúa dentro, no se separa por coma, ni se evalúa al inicio, sino que dentro de los dos criterios que se establezcan, se selecciona el IN. Lo mismo la función OR, que es la función O de Excel. Si ven necesario, la función AND y la función OR se diferencian es en las tablas de verdad, que las tablas de verdad van regidas por los criterios que cumplen. Si la primera condición se cumple y la segunda condición se cumple, pues el valor va a ser verdadero, y pues estos valores de verdad pues se van a ver, son relacionados con la función AND o con la función OR, ¿de acuerdo? Lo que quiero mostrarles es la estructura dentro de la función y que vemos que no se comete ningún error y cómo debe estar, cómo se debe escribir, ¿de acuerdo? Que es como el principal, que es lo que más se debe tener cuidado a la hora de estar escribiendo en las columnas personalizadas, ¿de acuerdo? Más funciones específicas para personalizar columnas las encuentran pues en todos los contextos o blogs de lenguaje M. Por experiencia que recomiendo, todos los cálculos es mejor que los hagamos con lenguaje DAX. Tiene mucha mayor, es mucho más robusto. No estoy diciendo que las columnas personalizadas de Core Editor no sean eficientes, son muy eficientes, pero los cálculos con lenguaje DAX son un poco más complejos. No difíciles, sino que abarcan mucho más de lo que de pronto a veces podemos hacer con lenguaje M, ¿de acuerdo? En mi experiencia. En este caso voy a darle OK, finalizo la expresión, creé mi columna personalizada, creo una conditional column. Como editar cada columna, regresan al paso aplicado, van al engranaje y ingresan donde se aplicó la columna. Lo mismo para la columna que acabamos de hacer, ingresan al engranaje y encontramos todos los pasos que hicimos y el código que hicimos. Les recomiendo que por favor realicen esto mismo en sus libros, en sus archivos, para que puedan practicar y ver cómo funciona y que la estructura se esté valiendo. ¿Vale? Tengan un excelente día. Hasta luego.